Esto pasó hace unos años. Yo estaba a punto de cumplir 32 y llevaba tiempo organizando expediciones en la selva amazónica. Siempre quise conectar con la naturaleza, así que cuando un grupo de jóvenes se inscribió para un fin de semana, me emocioné. El lugar era remoto, rodeado de árboles altos y un río que se retorcía por el paisaje. Era perfecto para escapar del bullicio de la ciudad. La primera noche, mientras nos acomodábamos alrededor de la fogata, empezó a caer la noche. Todos estaban riendo y contando historias. Era un ambiente relajado, hasta que escuché un sonido. Era un lamento lejano, pero no sonaba como un ruido común de la selva. Era más bien un quejido. Intenté ignorarlo pensando que podría ser el eco de algún animal, pero una sensación extraña me invadió. Nadie más parecía haberlo notado. Al día siguiente nos adentramos en la jungla. Caminamos durante horas, disfrutando del lugar, pero al caer la noche, esa inquietante sensación volvió. Esa noche, al volver a la fogata, varios afirmaron haber visto sombras moviéndose entre los árboles. Yo traté de calmarlos. Es solo la imaginación, les dije. Pero en el fondo, algo no se sentía bien. La segunda noche el lamento volvió, pero ahora era más fuerte. No podía concentrarme en las historias que contaban. Comencé a cuestionar qué era lo que escuchaba. Sabía que había ruidos extraños en la selva, pero este era diferente. Tal vez solo estoy cansado, pensé, mientras mi corazón latía rápido. Les dije a todos que se fueran a dormir, pero no podía dejar de mirar la oscuridad. A medida que pasaron los días, las figuras en la oscuridad se hicieron más evidentes para el grupo. Algunos empezaron a ver cosas con más claridad. Una mujer del grupo aseguró que vio una figura alta, casi humanoide, entre los árboles. Yo empecé a dudar. No sabía si estos rumores provenían del miedo colectivo o de algo real. Cada noche, el lamento se hacía más fuerte y ahora parecía más cercano. La última noche lo que sucedió fue lo más extraño. Alrededor de la medianoche, el sonido se volvió ensordecedor, un grito desgarrador que resonó en el aire. La fogata chisporroteaba, y mi corazón casi se salía del pecho. Miré alrededor, y noté que el grupo estaba paralizado, aterrorizado por lo que escuchamos. Intenté mantener la calma, pero no podía. El silencio cayó de nuevo sobre la selva. Miré a mis compañeros, pero algo no estaba bien. Miré detrás de mí, y en un instante, vi una sombra al borde del campamento. Entonces pregunté, ¿quién está ahí? No hubo respuesta, solo el eco en el silencio. Cuando me di la vuelta nadie estaba allí. Sentí un escalofrío recorrerme. No sabía qué hacer. Algo en el aire se había vuelto pesado, como si la selva estuviera observando. Al final de la noche, decidí que era hora de irnos. Empacamos rápidamente nuestras cosas y nos marchamos antes que el sol saliera. Durante el camino de regreso, no hablamos mucho. El lamento aún resonaba en mi mente. Yo sabía que no podría explicar lo que pasó en aquel campamento. Nunca supe qué era aquella sombra, ni de dónde provenía el lamento. Pero sé que esa selva guarda secretos que debemos respetar. Capítulo 2. El regreso. El viaje de retorno de la selva fue silencioso y tenso. Las risas y la emoción del grupo parecían pertenecernos a otro mundo, uno en el que los lamentos y las sombras no existían. Con cada paso que dábamos, la temperatura se sentía más fría. Al llegar al vehículo respiré aliviado, pero aún no era capaz de sacudirme la sensación de que algo nos había seguido. Tras dejar el campamento, decidí mantener el silencio. No quería sembrar pánico ni hacer que el viaje fuese aún más incómodo. Sin embargo, al llegar a la civilización, fue imposible no hablar del tema. Las inquietudes habían cambiado. Ahora, mis compañeros estaban tan intrigados como asustados. Una vez en la ciudad, me sentí como si hubiera dejado la selva atrás, pero no podía borrar lo que había vivido. La imagen de aquella sombra seguía grabada en mi mente. Intenté volver a mi rutina, pero cada vez que caía la noche, un escalofrío recorría mi espalda. Cuando finalmente decidí hablar con el grupo sobre lo que habíamos experimentado, todos accedieron a reunirse unas semanas después.
Quería entender lo que había sucedido, y sentía que necesitábamos hacerlo juntos. El día de la reunión, mi corazón estaba agitado. Nos encontramos en un café, lejos de la selva, pero aún podía sentir el eco del lamento en mis oídos. Todos parecían ansiosos, compartiendo sus teorías sobre lo que había pasado. Un tipo comenzó a hablar de leyendas locales, de seres que habitaban en la selva, los tunchis. Dicen que el tunchi es el espíritu de alguien que ha muerto en la selva y que busca venganza, dijo él, mientras los demás lo miraban confundidos. Mi estómago se revolvió. No puede ser, pensé, pero la expresión de miedo en sus rostros me decía que había más en su historia de lo que quería admitir. Después de discutir durante una hora, un tema recurrente surgió. Deberíamos volver a la selva y enfrentar lo que había sucedido. Era algo aterrador. Nunca había imaginado que regresar sería una posibilidad. Sin embargo, la idea me llamaba. Algo dentro de mí quería respuestas. Pero, ¿estaba listo para enfrentar lo desconocido? Finalmente, después de muchas horas de debate, decidimos que lo haríamos. Regresar a la selva. Todos estábamos de acuerdo, aunque el miedo se instalaba en cada uno de nosotros. Fijamos una fecha para la nueva expedición. El día de nuestra llegada se llenó de nervios. A medida que nos acercábamos al campamento inicial, sentí un nudo en el estómago. Los recuerdos empezaron a inundarme. La sensación de ser observado, los lamentos, todo volvió a mí como una marea. Al llegar al lugar, todo parecía tranquilamente aterrador. El campamento había permanecido intacto. Armamos la tienda y encendimos la fogata, pero el ambiente era denso. No éramos el mismo grupo. La selva nos había cambiado, y todos lo sabíamos. La oscuridad se apoderaba poco a poco del paisaje, y yo comprendía que la tensión iba en aumento. Al caer la noche, decidimos sentarnos alrededor del fuego y compartir nuestras preocupaciones. De repente, ese mismo lamento emergió desde las profundidades de la selva, más fuerte que nunca. Todos nos quedamos congelados. En un instante, el aire se volvió denso y pesado. Nadie se atrevió a hablar. Entonces, un delgado rayo de luz se filtró entre los árboles. Algo se movía. Me levanté sin pensarlo. Algo dentro de mí sabía que tenía que averiguar qué era. Voy a comprobarlo, les dije, tratando de sonar seguro, aunque el miedo se apoderaba de mí. Pero antes de dar un paso, alguien gritó. No te acerques a la oscuridad, dijo un compañero con los ojos muy abiertos. Pero ya era demasiado tarde. El impulso me había llevado hacia adelante. Y ahí, entre las sombras, lo vi. Así, la historia apenas comenzaba. Capítulo 3. La sombra. Lo que vi fue un destello fugaz, pero suficiente para que una ola de terror se apoderara de mí. Era un contorno humano, pero tenía una extraña calidad algo torcida. Me detuve en seco. El impulso que me había llevado ahí se desvaneció, y el miedo se aferró a mi garganta. Todo mi ser deseaba volver corriendo al fuego, a la compañía de mis amigos, pero mis pies no respondían. El lamento resonó de nuevo, esta vez más cercano. La sombra se movió con una rapidez inhumana, deslizándose entre los árboles. Era como si estuviera bailando en la penumbra, y aunque sus movimientos eran fluidos, había algo grotesco en ellos. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. No podía quedarme ahí. ¡Vuelve!, grité sin pensar. Mis amigos se alinearon detrás de mí al ver mi rostro desencajado. El fuego titilaba, proyectando sombras que parecían cobrar vida propia. Vimos algo allá atrás, logré decir, mientras ellos miraban fijamente hacia la selva. Allí, entre el pánico y la confusión, escuché un susurro. ¿Qué es eso?, murmuró uno de mis compañeros con los ojos desorbitados, incapaz de apartar la mirada de la oscuridad. Un viento frío sopló, trayendo un aroma pesado, dulzón, que me revolvió el estómago. Mi mente se llenó de lo que había escuchado en la reunión anterior. El tunchi. La leyenda hablaba de venganza, de almas perdidas. ¿Podría ser que algo de eso estuviese vivo aquí, en la selva?
Un grito desgarrador cortó el aire, una súplica que heló mi sangre. Miré a mis amigos, y vi en sus ojos lo que yo sentía, el miedo puro. Sin pensarlo corrí de vuelta hacia la fogata. «¡Regresen, vayamos a la tienda!». Los demás me siguieron, pero el aire ya se sentía pesado. Cada paso que daba resonaba como un eco en el silencio abrumador. La selva parecía cerrarse a nuestro alrededor, como si nos estuviese atrapando. Al llegar a la tienda, todos nos arrojamos adentro, tratando de recuperar el aliento, buscando respuestas en las caras conocidas que ahora me parecían extrañas. «No puede ser solo un animal, no puede», dije, mientras intentaba contener el temblor en mi voz. Las luces de las linternas se movían nerviosamente, y cada crujido de los árboles afuera me hacía girar bruscamente. Todos hablaban al mismo tiempo, con frecuencia entrecortada. ¿Deberíamos irnos? ¿Deberíamos esperar al amanecer? Las preguntas llegaban en un torrente. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo. Ese lamento desgarrador. Era diferente, más cercano, palpable. La selva no estaba silenciada. Vibraba con algo que nos llamaba. Sintiéndome sobrepasado, decidí que era momento de actuar. Era evidente que no podíamos quedarnos ahí y esperar a que la oscuridad nos consumiera. Tomé una decisión. Hay que salir. Con linternas todo el grupo. No vamos a dejar que esto nos gane. Dije con una determinación que trataba de ocultar mis propios temores. No todos estaban convencidos, pero eso era un riesgo que debía tomar. Salí de la tienda, los demás a mis espaldas. La luz de nuestras linternas apenas iluminaba la espesura del bosque. «Recuerden lo que escuchamos y lo que pasó», dije en voz baja. «No estamos solos». Ese sentimiento nunca había sido tan certero. A medida que avanzamos, mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Entonces, de repente, todo se apagó. La luz de las linternas se extinguió. Nos encontrábamos en medio de la oscuridad total. Aquello que había visto antes, la sombra, iba a venir por nosotros, y el lamento creció, resonando con mayor fuerza que antes. Era el momento. Teníamos que enfrentarnos a lo que acechaba en la selva. Pero en mi interior, una pregunta latía. ¿Habríamos traído a este espíritu con nosotros, o simplemente habíamos despertado algo que jamás debimos haber tocado? Capítulo 4. El eco. La oscuridad era absoluta. No podía ver a mis amigos, pero sentía su presencia agitada a mi lado. Sus respiraciones eran rápidas. El miedo palpable entre nosotros como un muro invisible. ¿Alguien tiene la linterna?, pregunté, pero no obtuve respuesta. Las luces se habían apagado y con ellas nuestra última conexión con la seguridad. El lamento, ahora más cercano, parecía multiplicarse, como si viniera de todas direcciones. Miré a mi alrededor, buscando en vano una forma de escapar de esta pesadilla, pero cada movimiento me sumía más en el desasosiego. «No debemos quedarnos quietos», susurré, y aunque mis palabras eran firmes, mi voz temblaba. «¿Y si nos separan?», dijo alguien, su tono temblante resonando en la penumbra. Era una idea aterradora. Pero estaba claro que no podíamos permanecer aquí. Tenía que llamar a la calma. «Fuerza, nosotros podemos salir de esto. Solo siga la luz de mi linterna cuando la vuelva a encender». Luché por mantener la esperanza, pero el dolor de mi propio terror comenzaba a hacerse evidente. Con un movimiento nervioso traté de reiniciar mi linterna. Giré el interruptor una y otra vez, y cada intento se sentía como un latido sordo en el silencio. Finalmente, la luz chisporroteó débilmente, parpadeando con timidez. En ese instante, el eco del lamento cambió. Se volvió más agudo y casi burlón, llenando el espacio con un sentido de inminente tragedia. La luz quedó al fin estable, y di un rápido vistazo a los rostros de mis amigos. Todos estaban pálidos, sus ojos se aferraban a la luz temblorosa como si de ella dependiera su vida. «Sigan cerca», dije. Prendí la linterna, avanzando con cautela hacia la salida de la tienda. A medida que nos movíamos, el eco del lamento continuaba retumbando a nuestro alrededor
una constante recordatorio de que algo nos acechaba. Al salir, la selva estaba tan callada como antes, pero el aire parecía muy pesado, denso, lleno de una energía inquietante. La brisa ligera que soplaba era ahora un susurro siniestro, un murmullo distante que me hizo sentir expuesto, vulnerable. Vamos, sigamos el sendero, propuse apuntando con la linterna hacia una posible salida. A unos pasos la linterna iluminó brevemente un claro. Me detuve y lo vi. Ahí, una figura se materializaba entre los árboles, con una forma que parecía más humanoide que la vez anterior, pero esta vez era más nítida, como si un velo se hubiese levantado. La vi de perfil, con una expresión que parecía un moribundo, pero con su cuerpo partido en ángulos imposibles. Mi piel se erizó. ¿Lo ven?, murmuré, incapaz de apartar la vista. ¿Es real?, soltó uno de mis amigos con voz apagada. Yo solo podía sentir el pánico creciendo entre nosotros. Esa figura no era un espíritu de la leyenda, era algo y nada, algo que había cruzado de otro mundo, algo que no debería estar aquí. Entonces el lamento se transformó en horror. Un grito que retumbó en mis oídos, un aviso, una convidada oscura que reclamaba nuestra atención. En un instante, comprendí que era un llamado. Era el momento. Podíamos elegir, quedarnos paralizados o enfrentarlo. Justo cuando levanté la mano en señal de alerta, el suelo tembló y un viento helado barrió el claro, haciéndonos tambalear y girar las luces de nuestras linternas. ¡Corran!, grité, sin saber a dónde. Solo quería huir de ese eco incesante que la selva había retenido por tanto tiempo. Lo único que sabía era que el Tunchi había despertado y no iba a dejar que nos marcháramos tan fácilmente. Nunca imaginé que el horror real comenzaría en ese instante. ¿Quiénes éramos ahora? ¿Nos llevaría a la selva o nos dejaría escapar? Con esas preguntas aún resonando en mi mente, empezamos a correr, dejando atrás la tienda, la luz y la lógica. Capítulo 5. La sombra. Mientras corríamos, el suelo bajo nuestros pies parecía moverse de manera propia, como si la selva intentara atraparnos. La luz de mi linterna saltaba en diferentes direcciones, pero no podía permitirme perder el aliento ni mirar atrás. «¡No te detengas!», grité. A nuestro alrededor, los sonidos de la selva se intensificaron. El crujir de las ramas y el susurro del viento se unieron al grito lejano. Era como si la naturaleza misma estuviese insultando nuestro intento de escapar. La figura que había visto antes seguía persiguiéndonos, sus formas distorsionadas apareciendo fugazmente entre los árboles. De repente Juan, uno de mis amigos, tropezó y cayó al suelo. «¡Ayuda!», gritó, su voz llena de terror. Me giré un instante, sintiendo que el corazón se me detenía al ver la desesperación en su rostro. «¡Levántate!», le grité, y apenas pude contener mi pánico. El grito se transformó en un sonido gutural, como si la selva respondía a la llamada de Juan. Un frío glacial envolvió el espacio, y sentí que una sombra se cernía sobre nosotros. Fue entonces cuando entendí que no solo corríamos de un espectro, sino de algo más oscuro, algo que controlaba todo a nuestro alrededor. Juntos, alzamos a Juan. A pesar de su peso y del miedo que lo había paralizado, sabíamos que no podíamos dejarlo atrás. Los compases del terror continuaban marcando un ritmo frenético en nuestras cabezas. «Debemos encontrar un lugar seguro», dijo Clara, su rostro pálido apenas iluminado por la linterna. «Ahí detrás de esos árboles», señalé. La idea de escondernos en cualquier lugar era casi absurda, pero en aquel momento, la desesperación apremiaba y cada segundo contaba. Nos agachamos detrás de un grueso tronco, el aliento entrecortado. El lamento volvió a resonar, ahora más cercano, como si la selva, en un giro cruel del destino, nos estuviese invitando a la locura. El silencio posterior al grito era aún más inquietante, una promesa de que algo acechante estaba muy cerca. Entonces el eco de la figura resurgió, envelopándonos en un abismo de dudas. «¿Qué era eso?», murmuró Juan, todavía temblando.
¿Es el Tunchi? Mi pregunta colgó en el aire, haciéndonos sentir aún más vulnerables. No hubo tiempo para responder. La linterna, en un momento de traición, parpadeó y se apagó. La oscuridad nos rodeó una vez más, el terror ahogando nuestra racionalidad. ¿Alguien tiene otra linterna?, pregunté, intentando sonar firme, aunque mi voz apenas era un murmullo. La respuesta fue un silencio ensordecedor, pero de pronto, una figura surgió ante nosotros, más definida. Era la misma que había visto antes. Pero esta vez, la expresión en su rostro no era la de un moribundo. Era una mueca grotesca de odio y desesperación que me taladró el alma. ¡Corran!, volví a gritar, empujando a mis amigos hacia adelante. La única salida era seguir huyendo, aunque la certeza de que nuestra salvación estaba al caer, se convertía en un eco nauseabundo. Tan pronto dimos otro paso, un crujido resonó detrás de nosotros, un aviso claro de que no estábamos solos. Ya viene, pensé, y cuando la selva se oscureció más que nunca, supe que el verdadero desafío apenas comenzaba. Una nueva inquietud se goteó en mi mente. ¿Acaso podíamos escapar? ¿O seríamos parte del lamento eterno de la selva? Con el eco de nuestras respiraciones resonando, me pregunté cómo enfrentar lo que se acercaba. Sin embargo, antes de darme cuenta, descubrí algo entre las sombras. Entre la bruma del miedo, había un destello de luz. Capítulo 6. El destello. El destello de luz iluminó brevemente el espacio a nuestro alrededor, y en ese instante todo pareció ralentizarse. Mi mente trataba de procesar lo que veía, un pequeño resplandor que emanaba de un objeto en el suelo. «Es una linterna», susurró Clara, y su tono reflejaba tanto esperanza como miedo. «¡Recógela!», grité mientras mis pies daban un paso hacia adelante, arrastrando a mis amigos conmigo. La figura oscura continuaba acechándonos, pero algo en esa luz me impulsó a ignorar el terror que se apoderaba de mí. Sin pensarlo 2 veces, me agaché y la tomé entre mis manos. Era una linterna antigua, con marcas de uso y un brillo tenue, pero en ese momento era nuestra única salvación. La volví a encender. La luz titiló antes de establecerse en un débil resplandor, anclando mi corazón a un atisbo de esperanza. «Vamos, tenemos que seguir». El miedo se deslizó de nuevo por mis venas, pero ahora había una ligera ventaja contra la oscuridad. La sombra seguía su camino, moviéndose entre los árboles como una serpiente al acecho. Sus ojos, tan vacíos como el abismo, parecían fijos en nosotros. Sentí que nos perseguía, pero no tenía intención de quedarme a comprobarlo. «Avancemos rápido», insistí, mientras apuntaba la luz hacia la selva. A medida que corríamos, el sonido de nuestras pisadas se mezclaba con los ecos de la noche. Pero algo diferente había sucedido. La selva parecía respondía a la luz de la linterna, como si las sombras se retiraran por unos momentos, asustadas por su radiancia. «Está funcionando», exclamó Juan, su voz entrecortada por el pánico y la euforia. Luego algo se cruzó en nuestro camino. Un árbol caído bloqueó nuestro paso. La luz titilaba a su alrededor, creando un espectáculo de sombras distorsionadas. «Saltemos», dijo Clara, determinación brillando en sus ojos. Sin pensarlo, saltamos, y gracias a la luz, nuestros pies encontraron el camino. La figura a nuestras espaldas se tornaba más frenética, pero mientras nos alejábamos, una extraña sensación de control se deslizó sobre mí. ¿Acaso la luz nos otorgaba fuerza? Pero el alivio fue corto. Un sollozo resonó, más cerca que nunca. ¿La escuchan?, pregunté mientras nos deteníamos momentáneamente, mi corazón retumbando. Era el mismo lamento que nos había perseguido. «Está llamando a alguien», dijo Clara, su rostro empalideciendo. Me giré rápidamente hacia la fuente del sonido que parecía provenir de un claro no muy distante. Quizás haya alguien más», murmuré, luchando con el dilema de dejar atrás la seguridad de la luz. Pero la curiosidad y el impulso de ayudar se entrelazaron con el miedo. «No lo hagas», gritó Juan, pero ya me encontraba encaminándome hacia el claro. La luz de la linterna temblaba,
pero no podía darme el lujo de pensar en las consecuencias. En un instante, una silueta familiar apareció entre el brillo. Era una mujer, de cabello enredado y mirada perdida. Su rostro, aunque maltratado, me parecía conocido. «Mamá», balbuceé, atónito y confundido. El eco de su nombre se perdió en el aire, traspasando el umbral del miedo que aún nos envolvía. Tan pronto como llamé, la selva pareció gruñir. La sombra acechante en el fondo del bosque se movió de nuevo, esta vez más rápidamente. Un horror palpable se apoderó de mí. ¿Era ella realmente? ¿O era una trampa astuta para acabar con nosotros? «¡Volvamos!», grité a los demás, sintiendo que el terror nos acechaba por completo. La confusión de la selva me estrujó el corazón. No podíamos permanecer aquí. Pero mientras empezábamos a retroceder, su rostro se iluminó con una desgarradora sonrisa. Las sombras parecían vibrar alrededor de ella, atrayéndome de nuevo. Ante el lamento de la selva, estaba claro que no teníamos más opciones. «¡Corre!». La voz de Clara resonó en mí, y apenas podía distinguir los pasos ágiles de mis amigos, llevándome más adentro del oscuro laberinto. Lo último que vi fue esa sonrisa, cada vez más desvanecida. Y supe que el verdadero terror apenas comenzaba a revelarse. Capítulo 7. Sombras en el eco. Corríamos como si las sombras estuvieran a punto de tragarnos. La linterna parpadeaba, pero nunca había sentido tanto miedo en mi vida. La selva parecía cobrar vida, oscilando a nuestro alrededor, como si quisiera absorbernos en su oscuridad. «¿Cuánto tiempo nos quedará con la luz?», preguntó Juan, el pánico en su voz reflejando el que yo sentía. «Debemos encontrar un lugar seguro», respondí, intentando mantener la calma. Miré hacia todas partes, buscando algo que nos diera refugio, algo que nos alejara de esa figura que aún acechaba detrás de nosotros. Al girar en una curva, me topé con un grupo de rocas grandes que formaban un pequeño montículo. «¡Allí! ¡Vamos!», grité, dirigiéndome hacia él. Arrastré a los demás tras de mí, y una vez en el escondite, apagué la linterna para no ser detectados. La oscuridad se adhirió a nosotros como una segunda piel. Nos quedamos en silencio, apenas respirando. Podía oír el latido de mi corazón resonando en mis oídos. «Esta linterna no durará para siempre», murmuró Clara, quebrando el silencio. «¿Y si se va la luz?». «Debemos hacer un plan», dije, tratando de pensar. «No sabemos qué más hay ahí afuera». La selva estaba en silencio, y fue entonces cuando escuché el lamento de nuevo, más fuerte. Era una llamada desgarradora, como si estuviera pidiendo ayuda. Miré a mis amigos, sus ojos llenos de miedo, pero también de determinación. «No podemos dejar que se lleve a nadie más», dije, aunque mi propia voz temblaba. «Pero, ¿y si es una trampa?», preguntó Juan, su voz baja. «¿Y si nos atrae a otro peligro?». «No lo sé», respondí, y la verdad era que no tenía respuestas. El eco de mi propia duda resonaba como un tambor en mi pecho. «Pero también podría ser alguien perdido. Necesitan ayuda», añadió Clara, y su mirada reflejaba una mezcla de compasión y valentía. De repente, un ruido rompió el silencio. Algo se movía a nuestro alrededor. Instintivamente bloqueé la entrada con mi cuerpo, sintiendo el aliento helado de la selva. «¿Qué fue eso?», preguntó Juan, su voz un susurro. La luz de la linterna se apagó sin previo aviso, dejando un vacío aterrador. La oscuridad envolvió el montículo, y nuestros corazones latían con fuerza. «Enciéndela, por favor», imploró Clara, su voz llena de pánico. Mis manos temblaban mientras buscaba el interruptor. Finalmente logré encenderla, pero la luz era aún más tenue que antes. La linterna parecía estar perdiendo su fuerza, al igual que nuestra esperanza. «Tenemos que salir de aquí», dije con voz firme, aunque por dentro me sentía incapaz. «El eco, quizá lo está atrapando». «Se acerca», dijo Juan, su rostro pálido. Entonces, el lamento comenzó a transformarse en un susurro, como si la selva estuviera tratando de comunicar algo. «¿Qué decía?»,
Pregunté, sintiendo que la presión aumentaba a nuestro alrededor. Quizás nos está llamando para irnos. La voz de Clara temblaba, pero había un rayo de decisión que iluminaba su rostro. «Pero si no escuchamos, ¿y si no podemos salir nunca?», respondí, sintiendo que estaba a punto de ceder ante la desesperación. Y fue entonces cuando lo vi. Un par de ojos brillantes a través de los árboles, fijos en nosotros. La figura estaba más cerca de lo que pensaba, y su mirada parecía observarme con una mezcla de tristeza y condena. «¡Corre!», grité nuevamente, y esta vez no había vuelta atrás. La superficie de la selva se movía, y no teníamos más tiempo para pensar. Todo se difuminó entre el horror y la acción, y el eco de mis propios pasos resonó mientras nos adentrábamos en la oscuridad una vez más. La verdad era que cada vez quedaba menos luz, y yo no sabía si tendríamos la fuerza para regresar. Capítulo 8. Un llamado en la noche. Corrimos sin rumbo, la necesidad de escapar impregnando cada paso. La selva nos absorbía, y el lamento desgarrador se tornaba un grito en mi mente. «¡Sigue!», grité a mis amigos. No tenía idea de a dónde íbamos, solo sabía que teníamos que alejarnos de esas miradas acechantes que parecían seguirnos. Las ramas se golpeaban contra mi cara, y mis pies tropezaban con las raíces traicioneras del suelo. «No puedo más», jadeó Clara, su voz entrecortada por el terror. «No pares, por favor», respondí sintiendo la adrenalina recorrerme. «Mira a cualquier lado, pero no atrás». La linterna se había vuelto casi inútil, su luz temblorosa apenas iluminaba un par de pasos adelante. Pero, ¿cuánto tiempo le quedaba? La idea me llenaba de pánico. De repente un destello a mi lado hizo que me detuviera en seco. «¿Viste eso?», susurré, mirando hacia el claro entre los árboles. Juan y Clara me siguieron, sus miradas llenas de curiosidad y miedo. El brillo había desaparecido, como si nunca hubiera existido. «Tal vez solo fue un juego de luces», murmuró Juan, pero su tono no tenía convicción. No me atreví a responder, porque sabía que estaba más allá de lo racional. Así que seguimos avanzando, y en algún momento, el susurro se convirtió de nuevo en un lamento. «Nos está buscando», dijo Clara, su voz apenas un hilo. Cada palabra se sentía cargada de un terror indescriptible. «¡Escuchen!», grité cuando mi reacción me hizo parar de nuevo. Ahí estaba de nuevo un grito, más cerca esta vez. Pero no era un lamento. Era una llamada. Sentí que ese eco que había temido tanto, ahora nos invitaba. Era al mismo tiempo atrayente y aterrador. No podemos hacer esto», dijo Juan, sus ojos llenos de desesperación. «Esto es un error. Si es alguien perdido, no podemos dejarlos», respondí, consciente de que nuestras decisiones nos estaban llevando a un punto sin retorno. Clara asintió, aunque su rostro estaba pálido. Así que con paso tembloroso, decidimos seguir el lamento. Cada paso que dábamos nos acercaba a ese eco, y la selva parecía abrirse para dejarnos pasar. Las sombras danzaban alrededor, su oscuridad tornándose casi tangible. Finalmente llegamos a un pequeño claro. La humedad del aire se intensificó, y el lamento resonó con fuerza, más claro que nunca. «Esto no se siente bien», dijo Juan, y su voz era un eco del miedo que compartíamos. «¿Dónde está?», pregunté, mirando alrededor. Fue entonces que vi una figura difusa entre los árboles, una especie de sombra más oscura que la noche. Su forma se movía, y el lamento era casi doloroso. «¡Ayuda!», gritó una voz femenina. No podía ser. ¿Era real? Mi corazón se aceleró. «¡Ayúdame!». «¿Qué hacemos?», murmuró Clara, aferrándose a mi brazo. «No sé», confesé, sintiendo la presión de la indecisión. Pero justo en ese momento, la figura se dio la vuelta. Sus ojos brillaban y reconocí el mismo destello que había visto antes. Era una niña. Su figura era frágil, casi etérea. «Ayúdenme. No puedo salir de aquí». La desesperación en su voz era palpable, pero antes de que pudiera responder, la selva alrededor comenzó a temblar y un viento helado nos golpeó con fuerza.
Retrocedan, grité, viendo cómo la sombra empezaba a expandirse como una niebla oscura. El eco de su lamento se elevó, y de repente, comprendí que no solo estábamos arriesgando nuestras vidas, sino que estábamos a punto de perderlo todo. No, 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 repetía Juan, retrocediendo. ¿Qué es esto? Y antes de que pudiera entenderlo, como un rayo, la figura de la niña se desvaneció, llevándose con ella la luz del claro. Un silencio sepulcral envolvió el espacio, y mi corazón se detuvo. Nos quedamos paralizados y en la oscuridad, nuestra única compañía era el susurro que ahora se había convertido en un rugido aterrador. La selva no solo nos había atrapado, había despertado algo más. Capítulo 9. El eco del horror. La oscuridad se había apoderado de nosotros, y el silencio era casi opresivo. Atrapados entre la sombra de los árboles, sentía cómo el miedo me anudaba la garganta. ¿Qué había pasado con la niña? ¿Era real, o parte de una trampa elaborada por la selva? ¿Qué hacemos ahora?, murmuró Clara, apenas audible, su voz quebrada. Intenté buscarla con la mirada, pero el abismo negro solo me devolvía vacíos. Debemos salir de aquí, respondí tratando de mantener mi voz firme. No podemos quedarnos en este claro. Pero, ¿y si realmente necesita ayuda? Juan interrumpió, su voz temblorosa por el miedo. Quizás está en peligro. Ya no estoy tan segura de eso, respondí, otra vez sintiendo ese escalofrío invadir mi espalda. Puede que haya algo mucho más peligroso aquí. De repente, un crujido resonó a mi izquierda. Me volví rápidamente, el corazón latiendo con fuerza. ¿Escucharon eso?, pregunté, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a recorrerme. Clara asintió. Su rostro pálido reflejaba pánico. Salgamos de aquí. Casi al mismo tiempo que ella lo decía, un susurro helado se deslizó entre los árboles. Era indistinguible, pero sentí que tocaba mi mente, llenándola de pensamientos oscuros. No huyan, decía, y cada palabra pareció alargarse, como un eco dentro de mí. Me volví hacia mis amigos. ¡Vamos!, bramé, y comenzamos a avanzar a toda prisa, pero el sendero se volvía cada vez más confuso. Las sombras se alargaban a nuestro alrededor, y el aire se volvía denso. Una luz parpadeante surgió a lo lejos, un brillo extraño que prometía claridad. Sin pensarlo, me lancé hacia él, sintiendo que mis compañeros me seguían, llevados por el impulso del momento. Pero a medida que nos acercábamos, esa luz parecía retorcerse, como si no tuviera forma. Solo era una ilusión que nos guiaba. «¡Es trampa!», gritó Juan, frenando en seco. «No estoy seguro de lo que hay allí». No tenía tiempo para dudar. Di un paso hacia la luz, pero justo cuando estaba a punto de cruzar, un rugido resonó a nuestro alrededor. La selva pareció cobrar vida, y la oscuridad se tornó casi tangible. «¿Qué es eso?», Clara gritó, su voz mezclándose con el grito de terror que llenaba el aire. Algo se movió entre las sombras. Sentí un aire helado y un roce casi imperceptible detrás de mí. «¡Corre!», grité, y lo hice, con el corazón golpeando como un tambor. Pero antes de que avanzara mucho, caí en una trampa oculta entre la maleza. Un lugar oscuro y empapado que me abrazó con sus brazos mohosos. «No puedo salir». Mi voz se ahogó mientras mis amigos se detenían. «¿Estás bien?», me alentó Juan, pero su tono mostraba que él también sentía el mismo miedo. «¿Qué? No». Clara chilló, ahora asustada y confundida. De repente, el rugido se intensificó, resonando a través de los árboles. Algo grande y sin forma avanzaba velozmente hacia nosotros. «¡Sáquenme de aquí!», grité, tratando de sacudir la tierra y las raíces que me mantenían atrapado. A medida que trataban de ayudarme, supe que el peligro no solo estaba a nuestras espaldas. Era un terror que se acercaba lentamente, arrastrándose entre las sombras y susurrando en medio del horror. Y en el siguiente momento comprendí. La selva ya nos había reclamado. Con un empuje desesperado, el suelo se rompió bajo mis pies,
y caí al abismo. Al mirar hacia arriba, vi el rostro aterrorizado de mis amigos desvanecerse en la oscuridad, mientras el rugido se convertía en risa. La selva tenía sus propios planes, y éramos parte de su juego. Capítulo final. El último eco. Desperté en un lugar oscuro. La selva estaba en silencio, como si sostuviera su aliento, y yo me preguntaba si aún estaba vivo. Intenté recordar lo que había pasado antes de caer. La figura de la niña, el grito desgarrador, el terror en los ojos de mis amigos. Apenas podía pensar. ¿Qué había hecho? Me levanté con dificultad, sintiendo que la tierra húmeda se pegaba a mi piel. A mi alrededor, la vegetación era exuberante, pero en ese silencio extraño, me resultó inquietante. ¿Juan? ¿Clara? Llamé, pero solo el eco de mi propia voz me respondió. Era imposible saber cuánto tiempo había pasado desde nuestra separación. Me puse de pie, temblando. Las sombras parecían moverse con vida propia, como si esperaran un momento de debilidad para llevarme. Forcé mi mente a pensar. Tenía que salir de aquí. Algo en mi interior me decía que debíamos haber dejado la selva atrás, pero no podía recordar cómo. Mis pasos eran inciertos mientras me adentraba en la oscuridad. Por momentos creía escuchar voces. Acercándome al sonido, mi corazón latía con fuerza, y me preguntaba si eran mis amigos o algo peor. No huyan, resonaba en mi mente. Cada paso me hacía dudar. ¿Era un llamado o una trampa? De repente, una figura emergió de las sombras. Era alta, con la misma característica torcedura que había visto antes. Me detuve de golpe. «No te acerques», grité, recordando el horror de las noches pasadas. La figura simplemente se quedó ahí, echando el resto de su peso sobre una pierna, observándome con ojos vacíos. Viéndola así, algo dentro de mí se rompió. Comprendí que había sido una imprudencia volver. La culpa me inundó. Si mis amigos aún estaban vivos, sería mi culpa no haberlos salvado. Aprendí que la selva nunca olvida, y los lamentos nunca cesan. Rápidamente giré sobre mis talones buscando una salida, y vi una luz a lo lejos, titilando entre los árboles. Sin pensar corrí hacia ella, sintiendo que la selva intentaba retenerme. Las sombras se cerraron a mi alrededor, pero la luz prometía un respiro, una salida. Sabía que, si sentía que esta vez era real, tenía que alcanzarla. Cuando finalmente llegué al brillo, un lugar claro se extendía ante mí. La luz iluminaba el rostro de Juan y Clara. «¡Estás vivo!», gritó Clara, pero su voz sonaba desdibujada, como si viniera de un sueño. Me estaban esperando. «Vamos, corre». En ese instante, algo crujió tras de mí. La sombra se acercaba de nuevo, y sentí una presión helada en la nuca. Uno de mis compañeros gritó, «¡No!», pero no había tiempo. Seguimos corriendo juntos, y la selva retumbó con un eco horrendo. Al llegar a la orilla de un pequeño río brillante, nos detuvimos. Allí estaba el agua, iluminada, reflejando una luz que parecía abrazarnos. «¿Esos gritos, los escuchaste?», preguntó Juan, su expresión asustada. «Los escuché», respondí, sintiendo que, a pesar de estar al borde de un abismo, aún me quedaba la esperanza. Sin embargo, el aire alrededor de nosotros se volvió pesado, y un susurro recorrió el ambiente. Ya habíamos cruzado un límite que no podíamos deshacer, y de repente, con el eco de nuestras respiraciones aún resonando en el silencio, supe que no había respuestas. Miré hacia el bosque, luego hacia mis amigos. Los lamentos se desvanecieron, pero el miedo persistió. ¿Quiénes éramos ahora? Nos miramos, y un sentimiento de inseguridad se filtró entre nosotros. Tal vez los ecos de la selva nunca se irían realmente. Fue entonces que comprendí que nuestra conexión con el lugar nos iba a perseguir siempre, como un eco en la noche. Nos giramos para enfrentarlo nuevamente. La selva observaba, esperando. Y aunque habíamos escapado físicamente, las sombras nunca nos dejarían en paz, pronunciando un solo lamento que jamás sería olvidado. Al salir, me pregunté, ¿y si el verdadero horror estaba aún por venir?